Hoy hablamos de algo tan cotidiano como es el nacimiento, una experiencia que para muchas mujeres también está marcada por falta de información, de comunicación y por algunas prácticas que catalogan de deshumanizadoras. Nosotros hoy vamos a hablar con una de las impulsoras de una especie de petición hacia el Hospital Universitario de La Palma para modificar ese protocolo en la cesárea. Tara Guerra, muy buena. Buenas, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, aquí con ganas de empezar. Bueno, como bien decía anteriormente, pues presentabas como tú junto con otras madres esta petición al hospital. ¿Puedes contarnos un poquito más de en qué consiste esta petición? Sí, realmente no somos ninguna organización ni ninguna asociación ni nada parecido, simplemente un grupo de mamás, ¿no? Que hemos hablado entre nosotras y hemos compartido experiencias, y al compartir esas experiencias nos hemos dado cuenta de que hay algunas cosas que se repiten, ¿no? Y entonces esas cosas que se repiten ya pasan a ser algo sistemático, y la petición un poco que queremos alzar, que realmente no se ha hecho de forma, digamos, protocolaria ni de forma formal, valga la redundancia, sería un poco que se establezca un protocolo que sea respetuoso, de una cesárea respetuosa, ¿no? Que es un nombre que recibe un tipo de práctica que sería una cesárea que contemple ciertas como formas de tratar a la mamá y al bebé que sean lo más respetuosas posibles con ambos, ¿no? Con la mamá y con el bebé. Bueno, y también todo esto parte un poco pues de tu experiencia personal, y bueno, quería preguntarte qué fue lo que sentiste, qué fue lo que viste que viste y dijiste, aquí las cosas no están bien. Sí, yo en 2021 doy a luz a un peque, a mi precioso Einer. Que ya no será tan peque. Que ya no es tan peque, sí. Además coincidió con el tema de la erupción volcánica. Nosotros somos afectados por el volcán. Nosotros además estábamos desplazados en ese momento de nuestra casa, y entonces, bueno, claro, ya de por sí, digamos que la situación no era muy tranquilizadora, ¿no? Porque estábamos en un constante pues estrés, porque al final estábamos desplazados de nuestra casa. Yo estaba embarazada en un embarazo bastante avanzado, ¿no? Y pues un mesecito después de que fuera esa erupción volcánica y nosotros saliéramos de casa, pues viene al mundo mi hijo, y lo hace obviamente pues en el Hospital Universitario de La Palma. Entonces, claro, en mi caso, por ejemplo, primero estuve muchas horas de intento de parto natural, y después se produce una cesárea, que, bueno, todo el mundo sabe lo que es una cesárea, pero por si acaso, es básicamente una operación mayor en la que se abre en la zona del bajo vientre de la mamá las 10 capas que separan, digamos, el exterior del interior del útero para sacar al bebé, ¿vale? Entonces, en mi caso, no fue de urgencia en el estricto sentido de la palabra, de que mi bebé corriera peligro o yo corriera peligro, ¿vale? Que eso me parece algo importante de mencionar, porque yo entiendo que puede haber diferencias entre una cesárea de urgencia en la que lo que prima es salvar la vida del bebé y de la mamá, que ahí a lo mejor puede ser que haya ciertas cosas que no se hagan, digamos, con tanto tacto, ¿no? O con tanta sensibilidad hacia ciertas cosas, pero en mi caso no. Entonces mi caso fue una cesárea que se realiza porque yo ya estaba bastante cansada después de 2 días de intentar dar a luz de forma natural. El bebé estaba bien, no tenía ningún tipo de, o sea, en lo que es la monitorización, del bebé, no había nada que indicara que estaba corriendo peligro, pero se decide que es mejor realizar la cesárea porque no hay un avance, ¿no? del parto. Entonces, lo primero que yo catalogaría, ¿no? Como esa falta de consideración hacia mí, fue la forma en la que, por ejemplo, a mí se me atiende cuando yo verbalizo que estoy demasiado cansada, que llevo demasiadas horas, etcétera, etcétera. Para mí ahí estuvo como el primer signo de alarma
aunque en el momento no soy capaz de ponerle nombre, claro, porque esa es una de las cosas que pasan, ¿vale? Con este tipo de situaciones de la violencia obstétrica, que luego si quieres hablamos un poquito sí, de lo que se considera, pero es donde detecto yo, ¿no? Que hay como por parte del ginecólogo que me atiende una falta de empatía, de sensibilidad, ¿no? Como que me menosprecia en ese momento, me dice cómo es posible que una mujer tan grande no sea capaz de dar a luz, ¿no? Entonces ya de entrada ahí detecto el primer signo o síntoma de que a mí me están tratando de una forma poco respetuosa. Esa fue la primera, ¿no? Luego cuando ya me entran a quirófano, otra de las cosas que para mí fue traumática, que no significa que sea para todo el mundo, pero que me parece poco respetuoso hacia la mamá, es que me amarran las manos. Normalmente en el protocolo que tienen en el hospital, que no sé si ha cambiado en el último año, pero en el protocolo que tienen en este hospital, la mamá tiene que ser amarrada, tiene que amarrar los brazos, además en forma de cruz, ¿vale? Con lo cual es una posición bastante vulnerable, ¿no? Que ya de por sí que te vayan a abrir la barriga, obviamente es algo que te asusta, pero si además lo tienes que hacer en esta posición, sí, ¿no? choca. Boca arriba, en un quirófano que suele ser algo bastante con mucha luz, muy aséptico, rodeado de un montón de gente además, es algo como que ya choca mucho. Y para mí lo más importante, creo que no es tanto que que me amarraran, sino que no se me explica la razón. Es decir, no hay una razón para que a mí me amarren, ni siquiera me explican que es por protocolo, es decir, un poco la segunda cosa que yo detecto es que me amarran las manos y me parece una posición muy vulnerable para la mamá, pero también esa falta de información, ¿no? Esa falta de comunicación hacia la mamá, porque entonces tienes como la sensación de que tú no eres un ser humano, o eres ¿sabes? Alguien a quien no hay que prestarle atención en ese momento. Entonces para mí ese fue la segunda alarma, ¿no? De aquí esto no debería de ser así, o yo me siento muy mal con cómo estaban sucediendo las cosas, pero obviamente en el momento yo no era capaz de ponerle nombre, porque estás en una claro, situación muy desbordante, ¿no? Como es eso, pues además yo por ejemplo estaba muy cansada, que muchas veces pasa, ¿no? Que cuando haces una cesárea, que no es que a lo mejor hay una detección concreta de algún problema y no se hace ni siquiera un intento de parto natural, sino que automáticamente te lleva. Claro, ahí pues a lo mejor no estás tan cansada en el momento en el que te meten en quirófano y tienes un poco más de capacidad, ¿no? Además, otra cosa que a mí me gustaría decir es que nosotras las mujeres que vamos a parir tenemos como una herramienta que sería la del plan de parto, ¿vale? Que es un documento que tú como mamá o como futura mamá redactas. Hay un modelo por ahí que puedes utilizar. De hecho, si no me equivoco, está incluso disponible en las propias páginas web del Ministerio de Sanidad. Y entonces tú puedes rellenar un poco cómo quieres que sea tu parto, ¿vale? Eso es un documento que haces llegar al hospital y que se debería respetar. Entonces, ese fue mi tercer signo de alarma, porque mi plan de parto no se respetó en ese sentido, porque yo en mi plan de parto escribí que no quería que se me amarrara a no ser que fuera estrictamente necesario. Y si era estrictamente necesario, que desde mi punto de vista no lo era, porque yo no estaba teniendo ningún tipo de digamos, comportamiento o conducta, ¿no? que fuera brusca o que diera a entender que yo iba a hacer algún movimiento que pudiera poner en riesgo la correcta realización de la cesárea, ¿no? Entonces mi plan de parto no fue respetado para nada y además no se me dio ninguna explicación, que vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Esa parte de la comunicación, que no hubo en ningún momento una comunicación de, oye, no vamos a poder respetar el plan de parto que nos has hecho llegar porque X, claro, Y o Z, me da igual. O sea, que luego ya que las razones fueran válidas o no, eso es otra cosa totalmente distinta. Pero no me dan ni siquiera como esa oportunidad de recibir esa explicación, ¿no? Esa comunicación por parte del personal. Y la última cosa que para mí fue también traumática o que considero que podría entrar dentro de la violencia, tiene más que ver con la violencia psicológica, ¿vale? Que en mi caso
fue que cuando terminan de sacar a mi hijo, a mí no se me da ningún tipo de explicación, ¿vale? Normalmente cuando sacan al bebé, en un protocolo que sí que sea respetuoso, normalmente el bebé debería estar en contacto piel con la mamá, incluso en las cesáreas, ¿vale? Nada más salir del... Y luego te explico un poquito por qué es importante esto, pero en mi caso se llevaron a mi hijo, a Einar, y no me dijeron nada, no me dieron ninguna explicación. O sea, tú imagínate, yo en un quirófano con 15 personas a mi alrededor, no sé cuántas eran, no sé si 15, 10, no lo sé, muchas personas a mi alrededor, en las que además ninguna de esas personas me mira, me habla, me da alguna indicación, ¿vale? O sea, estamos hablando de seres humanos que están todos a tu alrededor y tú estás allí con los brazos. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es sentir, ¿no? Esa falta de control, que es a lo que yo voy, ¿no? Que te quitan por completo el control. Y entonces, en esa posición, sin recibir ningún tipo de información o contacto humano, a mi hijo se lo llevan y no me explican pues por qué, ni... Es decir, claro, yo esperaba, ¿no?, que a mi hijo me lo pusieran encima cuando, claro, pues un poco lo que hacen con las mujeres que dan a luz de forma natural. Que es decir, que tú cuando tienes un parto natural, que entiendo que son situaciones relativamente distintas, ¿no?, a nivel médico, que yo de esa parte a lo mejor no controlo, ¿vale? Pero si hay una razón, me parece que es importante que se explique, ¿no?, a la mamá. Entonces para mí eso fue como ya, a mi hijo se lo llevan. Además, a mí después de esos momentos, solo hay un momento en el que la matrona que me estuvo acompañando en las últimas horas se acerca con mi bebé y me pone a mi bebé cerca de la cara, que sigo amarrada, ¿vale? Yo no puedo abrazar a mi bebé, no puedo tocar a mi bebé. Lo único que puedo hacer es arrimar mi cara a mi bebé. Y después de eso, a mi bebé se lo llevan. Y a mí me ponen en lo que se llama la URPA, que es la unidad de reanimación, ¿vale? Que no sé si es por protocolo, no lo sé, porque nadie me lo explicó. En teoría, según el protocolo que hay en el hospital, ahí solamente te llevan sola cuando hay algún problema, es decir, si no pasa nada grave a lo largo de toda la intervención quirúrgica, pues deberían de llevarte con el bebé para, nuevamente, como te decía, mantener el piel con piel, ¿vale? Que es importante, sobre todo para el tema de la liberación de la oxitocina, que es una de las hormonas que tiene un papel fundamental en el establecimiento de la lactancia, por ejemplo, ¿vale? La creación del vínculo entre la mamá y el bebé se genera, pues, de forma biológica, así, con esa activación, ¿no?, de hormonas. En este caso la oxitocina es una de las más importantes. Tal vez yo estoy hablando y la gente piensa, o sea, no me entiende porque no todo el mundo va a entender, pero un poco para que sepan, es como el contacto piel con piel activa en la mamá una respuesta natural, es decir, automática, que no controla, ¿vale? La mamá no la controla, que es lo que permite que se genere esa vinculación afectiva, pero también que se inicie todo el proceso que hace que nosotras demos leche, ¿vale? Que suba la leche, como dice la gente que es por ahí, ¿no? Sí. Entonces, para mí esos fueron, digamos, los signos de que algo no estaba yendo bien o de que yo no estaba siendo tratada como debería. Pero nuevamente digo que en ese momento yo no fui consciente. No fuiste consciente. No, porque estaba en un momento muy vulnerable, además estaba muy cansada, claro, que eso también influye. Claro. Entonces, bueno, en ese momento no. Y después ya de unos buenos meses, ¿no?, es cuando ya haces una interiorización, vas un poco como colocando, ¿no?, todo eso. Y es cuando me surgen todas esas dudas. Exacto. De, oye, ¿será que me lo invento? ¿Será que, no sé, o que a lo mejor es que es así, ¿no? Y que yo lo vivía de una manera un poco más traumática, pues por mis circunstancias, porque también te digo, pues el tema del volcán, que también había influido. Pero ahí es cuando empiezo a hablar con otras mamás. Claro. Que es cuando surge, ¿no?, todo esto que de repente veo que hay otras mamás que sí que también han sufrido en sus propias carnes como esta falta, ¿no?, de humanidad, porque al final es eso, falta de humanidad, de respeto,
hacia todo el proceso de la cesárea. Y de hecho, a lo largo de todo ese tiempo, ¿no?, que estoy yo recogiendo esa información, consigo rescatar algunos relatos de algunas mamás, que si quieres después podemos leer alguno, porque me parece importante. Yo no soy, o sea, yo soy como la voz ahora mismo, ¿no?, de todas ellas. La portavoz. Que hay muchas, sí, que hay muchas que a lo mejor les hubiera gustado estar hoy aquí y pues no han podido porque al final, bueno, diferentes cosas, ¿no? También porque somos personas todas ocupadas, a veces pues, por cosas técnicas, ¿no?, que no podemos estar todas aquí. Claro. Porque tampoco es una cosa que ahora mismo a lo mejor tenga tanta visibilidad, que es una de las cosas, ¿no?, que también, por las que también he decidido dar ese paso al frente, ¿no?, por la falta de visibilidad que tenemos. Queremos que con esta entrevista también tenga un poquito más de visibilidad. Y eso que comentas de que llega el momento que pasas esa situación, empiezas a analizar todo y te vas encontrando con otras madres que también han vivido pues una situación parecida. ¿Cuál sería el patrón que se repite para que tú ya digas, mira, esto está ocurriendo en el Hospital Universitario de La Palma? Hombre, lo primero es que yo solicito, ¿no?, al hospital que me manden ese protocolo si es que existe, porque yo en ese momento no tenía ni idea, ¿vale? O sea, además a mí tampoco me hacen llegar cuando yo, es decir, cuando yo acudo al hospital, no te explican. Mira, pues por protocolo tenemos que hacer esto así, a mí por lo menos no me lo explicaron, ¿vale? Entonces yo no tenía ninguna información de cuál era la forma normal de actuar, ¿no?, en esos casos. Entonces lo primero que hago es pedir ese protocolo, ¿vale? De forma electrónica, hago una petición formal al hospital y al cabo de un par de semanas me responden y me mandan el protocolo. Entonces ahí es donde también como que me empiezo a dar cuenta de que hay muchas cosas que dice ese protocolo que no se están cumpliendo. ¿Vale? Entonces, porque el protocolo tiene algunas cosas, algunas características que se considerarían de cesárea respetuosa, ¿vale? Entonces, tiene algunas, aunque le faltan muchas otras, pero es que esas algunas, hay muchas mamás que la experiencia que me contaban no se estaban respetando esas cuestiones, ¿no? Y luego hay otras que me contaban, por ejemplo, como te decía antes, lo del tema de amarrarles las manos, que se supone que viene en este protocolo, que no lo hacían, que no les amarraban, ¿no? Y entonces, claro, yo ahí empiezo a ver y entonces empiezo a intentar indagar un poco en por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué hay mamás que de repente me cuentan, ¿no? Pues, por ejemplo, hay algunas mamás, pero creo que lo común es sobre todo la falta de información. Es decir, la falta de comunicación asertiva, ¿no?, por parte del personal, es algo que se repite mucho. Y luego, o acciones o omisiones por parte del personal que hacen sentir a la mamá de una forma como desagradable, ¿no?, o incluso traumática, porque hay algunos de los relatos que son relatos traumáticos, ¿no?, que son relatos en los que ha habido mucho sufrimiento por parte de esa mamá. Es verdad que el sufrimiento es algo un poco más subjetivo, ¿no? Que a lo mejor hay otras mamás que han pasado por el mismo, digamos, por el mismo proceso, con las mismas características y no tienen ese trauma, ¿no? Pero es verdad que existen acciones que cuando las realiza el personal médico son potencialmente traumáticas. Y a mí me parece que en un servicio público debería de intentarse formar al personal para que, digamos, las cosas que puedan tener ese impacto traumático en las pacientes, en este caso, sea lo menor posible, ¿no? Es decir, no creo que tampoco estemos pidiendo la panacea, ¿no? Es como, al final lo que estamos pidiendo en realidad es algo simple, que no es como la redacción de un protocolo, ¿no? Que también, porque obviamente entendemos que hay una parte de burocrática, etcétera, etcétera, sí. Pero no es tanto la redacción, sino también el respetar, ¿no?, ese protocolo y formar al personal que va a atender a esas mamás y a esos bebés en prácticas que sean lo más respetuosas posibles hacia esa mamá, porque además estamos hablando de mujeres adultas, ¿sabes? Porque también, o sea,
la violencia obstétrica, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Un poco anteriormente. Para explicar un poco, porque a lo mejor es que, claro, es un término que además... Que a lo mejor no se conoce. No es conocido, además no está tipificado en la ley, entonces de momento, esperemos que en algún momento esté tipificado. En 2010, si no me equivoco, sí que hay una ley que sí que recoge algunos malos tratos que no están permitidos o que no están, que no están permitidos dentro de las prácticas que hacen normalmente los médicos y las enfermeras y los enfermeros y las médicas y digamos todo el personal, ¿no? Que está dentro del hospital. Que hacen referencia a algunas cosas relacionadas con, pues, por ejemplo, pues, no administrar medicación sin consentimiento. Hay algunas cosas recogidas en esa ley, pero lo que es, digamos, el término violencia obstétrica no está recogido en la legislación española. Es verdad que hay algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, que sí que lo recogen, e incluso, si no me equivoco, en 2017 hubo un congreso no recuerdo exactamente dónde, en Europa, que se llegó como a un pequeño consenso sobre qué era, ¿no? Porque claro, es un término relativamente nuevo, entonces primero habrá que definir qué es, ¿no? La violencia obstétrica. Bueno, pues un poco a grandes rasgos, la violencia obstétrica tendría dos partes. Una sería la violencia física, que sería un poco más relacionada con lo que te hablaba antes, ¿no? Administración de medicación sin consentimiento o administrar medicación que realmente no es necesaria para, como por ejemplo, no sé, la oxitocina artificial para generar contracciones. Hay veces que se administra de forma que no es necesaria, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, realizar ese tipo de acciones estaría considerado violencia obstétrica porque es institucional, porque además es realizada por personal cualificado, supuestamente, ¿no? O sea, personal médico, que dentro de lo que es el hospital tendría además una posición superior a las mamás, ¿no? Que acudimos a nivel de jerarquía mental o social. Y luego estaría la parte psicológica, ¿vale? Que es más lo que hablábamos, ¿no? La falta de comunicación, la falta de información, el tipo de trato que se ejerce, ¿no? hacia la mujer, porque muchas veces se infantilizan a lo mejor a esas mujeres, ¿no? Se las trata un poco como son pacientes, pues no van a entender o no tienen por qué tener esa información y se omite esa información o no se da o se da mal, que también es una cosa que pasa mucho. Y esa violencia obstétrica puede ocurrir durante lo que es el embarazo, ¿vale? Es decir, por el personal que te atiende mientras estás embarazada, en el parto o en la cesárea y justo en el tiempo que hay después, que sería el puerperio, que es como esa etapa que va justo después del nacimiento del bebé, ¿vale? Que es un poco, no sé si dura un par de meses, una cosa así, depende de dónde lo busques, pues dura más o dura menos, pero sobre todo la estancia, ¿no? Dentro del hospital, porque al final, normalmente si todo va bien, a los 4 o 5 días tú te vas para tu casa. Ya te vas. Hay veces que es un poco más largo, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Pero normalmente esa etapa de puerperio, o incluso luego cuando ya tú acudes, por ejemplo, a la pediatra o el pediatra, ¿no? Que también puede haber una violencia ahí hacia la mamá, pues no sé, por ejemplo, por el bajo peso del bebé, que enseguida hay momentos en los que tienden a culpabilizar a la mamá, sin una, digamos, sustentación, ¿no? Es decir, hay formas y formas también de decir las cosas, ¿no? Entonces un poco la violencia psicológica es más difícil de detectar y de nombrar por eso, porque es algo más sutil, que es más difícil de mostrar, ¿no? Porque es muy difícil a lo mejor demostrar que tú me estás tratando mal a nivel verbal. A nivel físico es más fácil, porque si tú me pones un medicamento, pues me haces un análisis y ya sabes que me pusieron ese medicamento, ya está, no tengo que demostrar más nada. Pero en la violencia psicológica ocurre esto, ¿no? Y además estás en un momento tan vulnerable, porque de por sí traer al mundo a un bebé es algo, ¿sabes? Difícil, ¿no? Tiene momentos, no significa que sea traumático, ni mucho menos. Es decir, un parto natural también puede ser maltratado. Claro. O un parto natural también puede ser muy sufrido e incluso traumático.
Pero lo que decía antes de la falta de control que tenemos, ¿no? Cuando entramos a un quirófano, ¿no? A una cesárea, yo creo que tiene una influencia muy fuerte a nivel psicológico en esas mamás. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se contemplan dentro de un protocolo de cesárea respetuoso, ¿no? Sería el acompañamiento de esa mamá. Que tengas la posibilidad de que haya dentro del quirófano una persona de tu elección, es algo que puede marcar mucho la diferencia en tu experiencia, ¿no? Porque ya no es solo para la mamá, que también, porque es un ser humano, tiene que ser respetada solo por eso, sino también para esa conexión que te decía, ¿no? Porque si hay una entrada al mundo de ese bebé traumática, esa mamá probablemente va a tener menos posibilidades de ejercer correctamente o de ejercer lo mejor que puede sus funciones como mamá, ¿no? Y entonces ahí ya está influyendo en otra persona, que es el bebé. Entonces ya no es solo la mamá en quien está recayendo la problemática. Esas acciones u omisiones también generan un impacto negativo en un bebé que acaba de nacer. Bueno, y comentabas también que este protocolo que ya existe tampoco se cumple al 100%, ya que tiene como medidas o pautas que tampoco se toman en cuenta. Entonces, ¿tú crees que quizás no sería necesario modificarlo como tal, sino simplemente tomarlo al pie de la letra y también explicarlo y contarlo y comunicarlo? Sí, hombre, nuestra petición, o digamos la petición que yo represento, es que el protocolo cambie para que sea respetuoso. Para que sea respetuoso. Es decir, porque por ejemplo lo que hablábamos de amarrar las manos, eso no está dentro de un protocolo respetuoso. Es decir, puede venir contemplado dentro de un protocolo en el caso de que sea estrictamente necesario. Es decir, tiene que haber una razón de mucho peso para que tú le amarres las manos a una mamá que está teniendo una cesárea. Además, en Canarias existen algunos hospitales, como el de la Candelaria, que tienen un protocolo no solamente respetuoso, como digamos lo normal, sino que incluso van más allá. Por ejemplo, permiten que la mamá vea la cesárea con un paño de campo, o sea, con una separación transparente, por ejemplo, o con cámaras para que la mamá pueda ver esa llegada al mundo de su bebé, ¿no? Porque muchas veces en el parto natural, como te decía, tú eres más tienes más acción, ¿no? Dentro de lo que estás viviendo, entonces tienes más sensación, vamos a decir, de control. A lo mejor no tienes control, pero tienes esa sensación de control que a veces es suficiente para que todo sea un poco más fluido, ¿no? Y para que tú sientas que estás siendo partícipe de ese nacimiento de tu hijo o de tu hija, que yo creo que es importante, porque además no lo digo solo yo, es decir, la ciencia y los estudios que hay sobre cómo llega un bebé al mundo dicen que lo ideal es que para todo eso de lo que hablábamos, de las hormonas, que el ambiente sea lo más tranquilo posible, que el ambiente más cercano de la mamá sea lo más amable con la mamá y con el bebé, que además se respeten los tiempos. Es decir, que si el bebé tarda más en llegar, etcétera, etcétera, pues bueno, pues que tarde más. Eso es un poco difícil, ¿no?, de cumplir en este mundo tan rápido y tan inmediato. Además, con el tema de la cesárea, a mí me pasa, ¿no?, que yo la veo como, o la viví como una especie de sota, caballo y rey, ¿no? En plan, esto es lo que hay que hacer, es una operación más, ¿sabes? Lo tratan como si fuera una operación más, y estamos hablando de que es el nacimiento de tu hijo o de tu hija. Que además, si es la primera vez que vas a tener un hijo, es el nacimiento de ti como mamá. Porque no has sido mamá nunca, y entonces es el nacimiento de tu hijo y el nacimiento de ti como mamá. Que es algo bastante grande en la vida de la mayoría de las personas, ¿no? Como te decía, luego puede haber momentos en los que se practique esa violencia obstétrica y no suponga un trauma para esa mamá, que tampoco significa que esté bien. Es decir, la violencia, cuando ya consigues identificarla, nombrarla e incluso tipificarla, da igual si la persona que la está viviendo la vive de forma traumática o no, está mal. Claro, cada persona es un mundo también, de salud mental, pues todo el mundo no está igual. Claro, exacto, es decir,
digamos, las herramientas internas que tú tengas para hacer frente a todo eso que está sucediendo, pues dependerán de muchas cosas. Pero un poco por hacer el símil, ¿no? Por ejemplo, con la violencia de género, que hasta hace 30 años ni siquiera se nombraba, no existía, etcétera, etcétera, no estaba sistematizada, por así decirlo, ¿no? Y ahora tiene mucho peso a nivel político. Ha permitido también que todo el mundo comience a interiorizar qué es la violencia de género, y aún así, aparte que hay mucha gente que lo niega, obviamente, pero bueno, eso como de todo tiene que haber en la viña del Señor. Me pasa también un poco que, para hacer el símil, la violencia de género, cuando se empieza a nombrar, porque precisamente las mujeres empiezan a hablar entre ellas, empiezan a ver que hay cosas que se parecen y que les hacen sentir igual de mal. O sea, mientras la están viviendo, habrá mujeres que sufren esa violencia que no la consideran como algo malo o traumático. O sea, es decir, que a lo mejor yo soy una mujer que por sus características, su historia de vida, su psicología, su personalidad, su lo que sea, no vivo de forma traumática. Por ejemplo, yo no te hablo de violencia física, pero de violencia psicológica. A lo mejor yo vivo esa violencia psicológica como algo sano para mí, porque entonces mi pareja me está demostrando que me quiere, bueno, X, ¿no? Que son un montón de cosas que son internas, es decir, que son creencias internas que tiene la mujer que lo está viviendo. Que a lo mejor para ella en ese momento lo está viviendo y no es traumático, pero aún así la ley lo tipifica como violencia y está mal y está penado. O sea, por eso un poco la utopía, ¿no? Es un poco que se llegue con la violencia obstétrica a lo mismo, que en algún momento digamos que la gente pueda nombrarla y tenerla en la cabeza como algo que, independientemente de cómo sea vivida, esté mal y esté recogido que si se ejerce haya unas consecuencias. Entonces un poco mi misión, vamos a decir, hoy es, por un lado, hacer esa petición y por otro lado visibilizar, porque me parece que si no se hace esa visibilización nunca vamos a dar ese paso, ¿no? Nunca vamos a llegar a esa utopía. Entonces, bueno, una va con la utopía ahí, lejana, y bueno, por el camino pues vamos a ver qué se puede conseguir, ¿no? Un poco. No sé si habrá muchas mamás que se sientan identificadas y habrá otras mamás que no, que además que yo no digo que todas las cesáreas sean así, ni mucho menos. Es decir, yo conozco mamás que han tenido una experiencia maravillosa de cesárea. Es decir, que luego al final no es que la cesárea de por sí sea traumática, no, para nada. Ni el parto en sí es traumático, pero son momentos potencialmente traumáticos si son tratados de determinada manera, ¿no? Porque son momentos vulnerables, de mucha ilusión también, de muchas expectativas. Entonces, y al final lo importante también es tratar a esas mamás como adultas, como personas adultas que tienen capacidad de entendimiento, de decisión, y más si cabe en un proceso quirúrgico en el que tú pierdes por completo el control. Porque yo que soy psicóloga, justamente sé que la sensación de control, que no tiene por qué ser el control, sino la sensación de control ayuda muchas veces a vivir una experiencia traumática como algo que simplemente fue algo difícil o como algo que simplemente me costó mucho pasar. Sí, ¿sabes? lo normaliza. Sí, para conseguir esa resiliencia de la que se habla tanto, yo creo que la sensación de control muchas veces ayuda a que luego sea más fácil tener esa capacidad resiliente de decir, bueno, me pasó algo súper heavy, ¿no? Pero lo integro como un acontecimiento más de mi vida que, bueno, pues que tuvo X protagonismo en ese momento, pero no como algo traumático, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante esa parte, ¿no? De la comunicación, la asertividad y el trato humano, porque al final estás rodeado de gente. O sea, esas personas, que yo lo entiendo, son personas también y llevan todo el día trabajando, tendrán sus dificultades, a lo mejor incluso eso, con la sanidad hay mucha controversia, ¿no? Porque
tienen mucha explotación también ellos, ¿sabes? Ese personal, yo entiendo que... también se pasa mal. Claro, desde su punto. Que desde su punto de vista yo puedo entender, tú eres un ser humano, tienes tus problemas, tienes tu situación como sanitario o como sanitaria, que puedes estar más o menos contento con ella. Pues luego tendrás tus problemas de tu casa, ¿sabes? Que a veces también es difícil dejarlos ahí, fuera Claro. de, ¿sabes? Yo lo entiendo. Los exteriorizas quizás sin querer también, pero... Claro, pero es que ahí viene la parte de responsabilidad. De tú estás ocupando un lugar de poder en ese lugar, ¿no? Entonces, ese poder viene con una responsabilidad. Como decía, ¿no?, en la película de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, yo entiendo que tú también puedes tener un mal día, puedes tener una mala contestación, pero entonces, claro, el impacto que va a tener sobre la persona que tienes delante no es el mismo cuando le vas a hacer una operación de rodilla que cuando estás a punto de que una mamá traiga al mundo a su bebé. Es que estamos hablando de cosas muy distintas. Entonces, por eso también es importante el tema de la formación del personal, ¿sabes? Porque a veces no es tanto por, no digo que sea por mala intención, a veces también es por falta de formación, ¿no? Es decir, a veces también es por como, bueno, pues yo no sé cómo tengo que tratarla. A lo mejor si alguien viniera y me explicara que todo esto de la oxitocina, ¿no?, que hablábamos, que bueno, que si trato a la mamá así es más probable que esa oxitocina no aparezca y que eso tenga un efecto negativo por ejemplo, en el inicio de la lactancia, que es algo tan importante, ¿no? Pues a lo mejor me lo pensaba mejor, ¿no?, antes de dar una mala contestación o de tratar a una mamá como, bueno, pues como me dé por ahí hoy. Entonces eso es un poco lo que venimos a contar hoy. Y no sé si te apetece que leamos alguna de las Vale. experiencias personales de esas mamás por las que hoy estoy aquí, porque en realidad, si no llega a ser por eso, ¿no?, por esa comunicación entre mamás, de descubrir que lo que me pasaba a mí en realidad no era tan poco común o no era normal, yo hoy no estaría aquí, no habría hecho ese proceso interno y ese movimiento, ¿no?, de decir, oye, pues yo no sé si va a servir para algo o no, pero quiero por lo menos contarlo, que alguien nos escuche, que alguien nos dé visibilidad. Y luego, bueno, pues si acaba en que vine y estuve hoy aquí un ratito contigo contándote el rollo, pues bueno, pues eso que nos llevamos las dos. Pero si tiene otro impacto más allá, pues a lo mejor conseguimos que haya otras mamás en el futuro que no pasen por lo mismo, que lo cuenten, que, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso, me gustaría también a lo mejor leer algún trocito de alguno de esas experiencias y así también ves, ¿no?, hasta qué punto hay algunas mamás que han sufrido de esa violencia obstétrica, que cuantas más veces lo repetimos, ¿no?, más fácil es ver ese patrón por el que tú me preguntabas. Pues sí, Tara, si te parece, dejamos hasta aquí la entrevista y ahora Venga. Continuamos con esa lectura. Muchísimas gracias. Nada, primero que hablé todo por estar con nosotros. Nada, tienes que hablar tú para dar visibilidad y esperemos pues eso que se tome en cuenta pues para este momento tan importante para las mujeres como es el día del nacimiento de su bebé. Sí, gracias. La experiencia fue negativa. Parto que no progresaba con mucho dolor. Estuve gritando por la epidural. El cambio de turno del personal fue traumático. Entró el de guardia, una doctora que se pasó unas 2 horas gritando incoherencias y cuestiones personales por los pasillos del paritorio, y el resto del personal, auxiliares, enfermeras, matrón, se reían de ella delante de mi cara. Tan mala cara puse que el matrón vino a disculparse conmigo. Después de 50 horas deciden una cesárea. Después de trabajar una preparación para el parto en domicilio, acusándome ante mis dudas de que el bebé iba a fallecer, en quirófano la misma situación que comentas, atada, sin poder moverme, sin ver apenas a mi hijo, sin poder tocarle ni verle bien hasta unas 2 horas después. Anónima. Fecha de la cesárea, 21 de junio de 2020. Se me practicó una cesárea de urgencia por complicaciones cuando ya estaba completamente dilatada. Confío en el criterio médico que lo ordenó. Sin embargo, me pareció horrible estar en la operación y en recuperación sin el acompañamiento de mi marido y el padre de mi hija.
Estuve toda la operación llorando por soledad y decepción. A la niña solo me la enseñaron un momento y no la volví a ver hasta la sala de recuperación. El personal fue más o menos amable, pero el protocolo me pareció inhumano y me da rabia no haber tenido ya fuerzas para luchar por nuestro derecho de permanecer juntos. Lena, fecha de la cesárea 13 de octubre de 2022. Nada respetuosa, me ataron a la camilla, no dejaron a mi pareja estar conmigo durante la intervención. Expresé que tenía miedo y no me hicieron caso. Me dejaron en una sala sola hasta que me trajeron al bebé y no me querían dar de comer ni de beber después de que pasaran unas horas. Beatriz, fecha de la cesárea 22 de junio de 2019.